y yo le titulé a este mensaje Estoy cansado. Y bueno, como que cuando estaba haciendo esta predicación se me vino a la mente el meme, ¿no? Estoy cansado, jefe. Este, pues porque de alguna forma, quiero ser honesto y quiero ser transparente. Últimamente han sido tiempos de mucho cansancio. Me he sentido muy cansado y no hablo solamente de un cansancio físico, porque el cansancio físico pues es algo normal, es algo que todo el mundo pasa, o hasta cierto punto pues es una forma de decirle al cuerpo que necesita parar, que necesita hacer una pausa para poder retomar fuerzas. Pero no hablo del cansancio físico, hablo de un cansancio emocional, incluso hasta espiritual. Y bueno, yo les he platicado lo que hemos pasado como familia, como matrimonio, y no han sido tiempos fáciles, y de pronto parece que las cosas parecieran no mejorar, o parecieran que esto no va a terminar. O sea, la verdad es que a veces es muy, muy difícil. Y yo sé que no soy el único que se siente cansado. Yo sé que no soy el único que se siente emocionalmente y espiritualmente cansado. Sé que muchos de los que están aquí están cansados y están luchando, están viviendo cosas difíciles, están pasando por situaciones complicadas, y eso ha drenado tu alma, eso ha drenado tu espíritu. Y lo que está pasando en eso es que tu alma está cansada. Nuestra alma está cansada. Nuestra alma necesita refrescarse, necesita encontrar un descanso. Y tal vez en tu vida tú tienes la fuerza física para continuar, porque, repito, o sea, cansancio físico te puedes recuperar de una forma relativamente sencilla, pero espiritualmente a veces uno ya no sabe qué hacer con la vida, uno ya no sabe qué hacer con las diferentes situaciones que estamos viviendo. Y disculpen, hermanos, por esto, pero hay cosas que producen este cansancio emocional o este cansancio espiritual, y yo quiero platicarte algunas de ellas. La primera, o la más obvia, son los problemas. Los problemas causan cansancio. Los problemas drenan tu emoción, tu espíritu, independientemente de cuál sea el problema, porque yo sé que hay muchos problemas con diferentes tipos de consecuencias, con diferentes tipos de dificultad, vamos a decirlo así, aunque yo sé que de alguna forma eso es muy subjetivo y cada quien vive sus problemas de una forma muy particular. Pero independientemente de cuál sea tu problema, te cansas, puedes provocar este cansancio. Por lo general los problemas consumen la mayor parte de nuestros pensamientos. Cuando uno está pasando por algo difícil, no dejas de pensar en eso. Cuando uno está pasando por un problema, no dejas de pensar en ese problema o en la solución que probablemente pueda tener ese problema que tienes en tu vida. Y hasta parece chistoso que hay días en los que parece que todos los problemas vienen a acumularse, ¿verdad? Hay días donde dices, híjole, este día de plano me llegó el recibo de la luz que no podía pagar, me llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que no podía pagar, mi esposa se enojó conmigo, llegó la suegra a la casa. O sea, prácticamente todo se te acumula, y todo eso cansa, todo eso drena, todo eso causa ese cansancio espiritual y emocional del cual les estoy hablando. Otra cosa que produce el cansancio es la culpa. Hay gente que se siente culpable, y esa culpabilidad produce un cansancio emocional, produce un cansancio en nuestra alma. Hay gente que se siente culpable por lo que hizo, porque sabes que cometiste un error, sabes que cometiste un pecado, y eso te ha llevado a sentirte cansado. Pero también hay gente que se siente culpable por lo que no hizo. Hay gente que se siente responsable por cosas que no hizo, que indirectamente te afectaron, y eso también genera un cansancio emocional o espiritual. Y lo curioso de esto es que el diablo sabe que con la culpabilidad él puede o puede hacer, o es una forma de hacer que las personas no acepten el sacrificio de Cristo. Porque lo que vino a hacer Cristo al morir en la cruz del Calvario por nosotros fue quitarnos toda culpa, fue quitarnos toda responsabilidad de nuestros errores. Lo que vino Jesús a morir a la cruz del Calvario fue justamente quitarnos la culpabilidad de nuestros pecados. Vino como un sacrificio perfecto para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Amén. Pero el enemigo sabe esto,
y va a querer de alguna u otra forma recordarte que eres culpable de algo. Y eso cansa, eso drena. Y otra cosa que provoca este cansancio emocional es la incertidumbre. La incertidumbre nace en el momento en el que no tienes control de las cosas. Uno tiene incertidumbre cuando no tienes el control de algo, cuando no tienes, no tienes la capacidad de influir directamente en algo. Y eso crea incertidumbre. Por ejemplo, hoy que estamos en el tema de las elecciones, sé que hay mucha gente, o todos de alguna forma nos preocupa nuestro país, ¿estamos de acuerdo? Y nos da miedo qué puede pasar, ¿no? Yo he escuchado conversaciones en familia, también con amigos, o incluso la conversación de las redes sociales. Se siente una incertidumbre. ¿Qué va a pasar si queda tal candidato, tal candidata, tal candidata? ¿Qué va a pasar si queda uno de ellos? Genera esta incertidumbre. Y esto cansa, esto agota, esto crea en nosotros un cansancio emocional, pero también espiritual. Porque de pronto se nos olvida, sobre todo a los que creemos en Cristo y los que creemos en Dios, que nosotros podemos poner nuestra confianza en Dios. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Yo quiero decirles que nosotros debemos de tener la confianza que independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones del día de hoy, Dios tiene un propósito grande para nuestro país. México va a entrar en un avivamiento. México va a entrar en el momento donde más cristianos van a existir en la historia. México va a ser muy bendecido. Porque si bien tenemos autoridades, autoridades a las que respetamos, pero el rey de esta nación es Jesús, es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la incertidumbre crea este cansancio. O en los problemas, ¿no? O sea, uno está pasando por algo difícil y tratas de hacer todo lo posible, pero no tienes control absoluto de lo que está pasando contigo. Eso te cansa. O a lo mejor estás orando por tu familia, por tu esposo, por tu esposa que no conoce a Cristo, o por tus hijos que no conocen a Cristo, y tú no puedes controlar sus decisiones, y de pronto esto causa incertidumbre y por lo tanto causa un cansancio emocional en tu alma. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para descansar? O sea, si bien es cierto que probablemente estés pasando por problemas, probablemente estés pasando por un tema de culpabilidad, probablemente te sientes o hay incertidumbre del futuro, de lo que vaya a suceder en tu vida o en lo que sea que te esté preocupando o esté consumiendo tus pensamientos hoy en día. ¿Qué debo de hacer? Porque como decía ahorita, si tienes sueño, pues vas y te echas una siestita, ¿no? Vas y te duermes un ratito y con eso recargas energía. O te vas de vacaciones a Cancún. ¿Cuántos dicen amén? Eso, hermano, hombre, y si se pusieron las pilas, ¿verdad? Claro, porque eso te ayuda a descansar. Cuando uno físicamente está cansado, sabes qué hacer, pero cuando emocionalmente y espiritualmente estamos cansados, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros que hagamos cuando estemos pasando por estos momentos de cansancio emocional? Y hay un pasaje de la Biblia que probablemente es muy familiar para ti, y lo más probable es que ya lo hayas escuchado, ya lo hayas leído. Pero hay una realidad muy, muy interesante, y hay un aprendizaje muy interesante acerca del descanso que nosotros podemos encontrar en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Y el pasaje al que me refiero es Mateo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, versículos 28 al 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Dice el versículo 29: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán ¿qué? Descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y este pasaje es extraordinario. Es extraordinario porque nos da la respuesta, nos dice qué debemos de hacer, pone de forma práctica lo que como cristianos nosotros debemos de hacer, y no nada más como cristianos, lo que cualquier ser humano debería de hacer.
Sin embargo, hay personas que no han podido aceptar el sacrificio de Cristo, no han podido aceptar que Dios es real y de pronto no creen algo como esto, pero al menos nosotros que sí tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, debemos de aceptar esto y de ponerlo en práctica. Ahora, ¿qué debemos de hacer para encontrar descanso en nuestra alma? Lo primero, ir a Jesús. ¿Qué dice el primer versículo? Vengan. Ahora es interesante que el contexto de este versículo es que Jesús ya estaba a punto de morir, estaba a punto de ser sacrificado, estaba a punto de pasar un momento donde humanamente pues se podría considerar terrible para él. Pero en ese momento fue cuando nos dice esta gran promesa, nos dice: vengan a mí que yo les voy a dar descanso. Y yo te quiero preguntar, ¿a quién vas cuando tú emocionalmente y espiritualmente te sientes cansado? ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? ¿Vas con la persona que te da la razón? ¿Vas con la persona que te dice lo que quieres escuchar? ¿Vas con la persona que te alienta a hacer lo que no es correcto? ¿Con quién vas cuando estás emocionalmente cansado? Pregúntate, ¿realmente vas con Jesús? ¿Jesús es tu primera opción? Y probablemente algunos dirán: sí, porque yo voy con Jesús cuando tengo un problema y está bien que así sea. Pero la realidad es que la mayor parte de las veces no consideramos como nuestra primera opción a Jesús como a la persona a la que debamos de acudir cuando hay un cansancio en nuestra alma. Por lo general siempre vamos con algún familiar, con algún amigo, o a veces vamos, a veces dependiendo de la situación que estamos viviendo, vamos específicamente con amigos que sabemos que ellos nos van a decir lo que queremos nosotros escuchar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que está pasando, no estás encontrando un descanso en tu alma. Lo único que está pasando es que te sigues agobiando más y más. Imagínense los que toman alcohol por ahogar las penas. Imagínense, ellos dicen: no, es que yo tomo para olvidarme de lo que está pasando. Y probablemente te vas a olvidar de lo que está pasando, pero al día siguiente te vas a acordar de lo que hiciste. Y no nada más al día siguiente, sino vas a vivir agobiado siempre. Y el problema es que si tú tratas de descansar en tu alma con cosas como el alcohol, eso lo que provoca es una adicción, porque nunca vas a encontrar el descanso. Lo único que vas a encontrar es un placer momentáneo, algo que te va a llevar a olvidarte solo un momento de tus problemas, pero no vas a encontrar la solución. Hay gente que acude a quejarse. Hay gente que acude solamente a personas que no te van a bendecir, que solamente te van a alejar más de Dios. Digo, la realidad es que nosotros debemos de cambiar esta actitud de nuestra vida. Y en lugar de ir con las cosas o con las personas que no nos van a bendecir, mejor vayamos a Jesús. Mejor vayamos a lo que Jesús hizo por nosotros. Es un error que cometemos como cristianos. Ir a Jesús es reconocer su poder, reconocer que Él tiene el poder, que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo con nosotros. ¿Y saben qué? Jesús es un lugar seguro donde tú puedes descansar. Es el lugar seguro donde puedes descansar, donde tú puedes llegar y decirle: aquí está mi problema, y sabes, Él se va a encargar de absolutamente todo lo que suceda desde ese momento. Conocer a Jesús, y ojo con esto, conocer a Jesús es un descanso para nuestra alma. En el momento en el que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tu alma descansó, porque ahora ya tienes esperanza, porque ahora ya tienes a quien acudir, porque ahora tienes a alguien que te trajo salvación, que te trae sanidad, a alguien que representa todo lo que necesitas aquí en la tierra. Ahora es interesante también lo que el versículo dice, y quiero destacar esto. Dice: vengan a mí, ¿quiénes? Todos, absolutamente todos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no importa nuestra condición.
No importa la condición en la que tú estés en este momento. No importa si de alguna forma en esta semana, durante estos días has estado viviendo en un pecado. No importa tu pasado. Tú puedes acudir a Jesús para encontrar descanso en el alma. Pero ojo con esto, en el momento en el que tú acudes a Jesús, tu vida no puede ser la misma. Tu vida tiene que ser transformada. Porque también sería ilógico de nuestra parte querer encontrar descanso en Jesús y seguir haciendo las cosas que justamente provocan que nuestra alma se sienta cansada. Pero la promesa y la esperanza es para todos. Si hay alguien aquí que me está escuchando que dices, híjole, es que yo no he sido un buen cristiano, me he estado alejando de Dios, me he estado pecando y me he sentido cargado, quiero decirte que tú puedes encontrar el día de hoy descanso en Jesús. Yo quiero decirte que el día de hoy tú puedes encontrar el descanso que tu alma necesita en Jesús, pero lo que necesitas es ir a Él. Necesitas ir a Él, necesitas acudir a Él, necesitas aceptarlo en tu corazón para que Él pueda traer ese descanso que necesitas. Entonces, lo primero que nos dice Mateo que debemos de hacer para encontrar descanso es ir a Jesús. Lo segundo que dice Mateo que debemos de hacer para encontrar descanso es cargar con el yugo de Jesús. Y esto está interesante y está muy muy interesante. Y esto está un poquito a lo mejor hasta revuelto, pero nos dice literalmente: vengan a mí los que estén cansados y trabajados o agobiados y yo los haré descansar. Y después dice: carguen con mi yugo. ¿Alguien sabe qué es un yugo? Si no saben qué es un yugo, se los muestro en la pantalla. Un yugo es exactamente esto que me están poniendo en la pantalla. Es esto. El yugo es una herramienta de trabajo. El yugo se utiliza para que dos animales, como está en la imagen de este lado, dos animales los amarren y ellos puedan caminar al mismo paso, puedan caminar al mismo ritmo, que tengan una misma dirección. Pero a final de cuentas, este yugo es una herramienta de trabajo, sirve para trabajar. Y así que lo que está Jesús diciéndonos en Mateo es: si tú estás cansado, si tú te sientes miserable, sientes que ya no puedes más y quieres que alguien te apapache, quieres dormir un poco, quieres irte de vacaciones, quieres dejarlo todo, quieres tirar la toalla, quieres todo eso, si tú estás cansado y te sientes de esta manera, lo que dice Jesús literalmente es: ven a mí y te pondré una herramienta de trabajo sobre tu cuello. Y esto a mí me parece contradictorio. ¿Cómo es que yo voy a ir a Jesús y Jesús va a poner una herramienta de trabajo sobre mí si yo quiero descansar? Es como si yo te dijera: oye, mírate, vengo a venderte un paquete todo incluido en Cancún y todo bien padre. Y luego que llegues a Cancún y te digan: oye, pero es que tienes que pintar el cuarto. Obviamente eso son unas pésimas vacaciones, es un pésimo descanso. Pero ¿por qué Jesús nos está diciendo esto? ¿Por qué Jesús dice que nos va a poner un yugo, que agarremos ese yugo? ¿Por qué dice que lo hagamos? Mira, en términos para que me entiendan, para los que no han entendido, dice Jesús: vengan a mí y yo los voy a poner a jalar. Los voy a poner a jalar, literalmente, porque es un yugo que jala, literalmente. Y lo interesante es que el yugo siempre viene de esta forma, de dos, en pares. Nunca vas a ver un yugo único de un animal, porque no serviría para un solo animal, necesita ser para varios animales. Y si lo vemos de esta forma, Jesús, al momento de decir: carguen con mi yugo, si me pueden poner la imagen otra vez, lo que Jesús nos está diciendo de cargar con su yugo es que de un lado nosotros vamos a estar en este yugo, pero de este lado va a estar Jesús con nosotros. ¿Qué significa esto?
significa que Jesús va a cargar con el peso de nuestros problemas junto con nosotros. Porque lo que el yugo hace, número uno, es da dirección. Te da dirección, te dice hacia dónde ir, te pone un rumbo. Que el yugo sirve para eso, para dirigir a los animales. Jesús puede darnos esa dirección. Sabes, muchos se sienten cansados porque sienten que su vida no tiene rumbo. Sienten que su vida no llega a ningún lado. Pero en Jesús nosotros tenemos un propósito. Tenemos algo extraordinario de parte de Dios para nuestras vidas. Y como decía ahorita, el yugo te ayuda a distribuir la carga. Jesús lo que nos está diciendo es: hey, vengan a mí, carguen con este yugo, pero porque yo estoy de un lado, ustedes están del otro, y juntos vamos a atravesar este problema, y juntos vamos a atravesar por cualquier dificultad. Y sabes, no es necesario que te detengas. Lo que necesitas es seguir cumpliendo con el propósito que yo tengo para ti, para que tú puedas, para que Dios se pueda glorificar en tu vida y a través de tu vida. Esto es valiosísimo, hermanos. Que Jesús esté cargando con nosotros. Imagínense, Él al morir en la cruz del Calvario cargó con los pecados de toda la humanidad. Y si Jesús pudo cargar con el peso del pecado de la humanidad, Él puede ayudar a cargar el peso de tus problemas. Él puede ayudarte con eso. Él puede direccionarte hacia donde debes de ir. Y en el momento en el que dentro de tus problemas tengas que tomar una decisión, porque hay momentos donde tienes que tomar decisiones muy determinantes, en ese momento tú puedes confiar en que Dios, en que Jesús te va a dar la dirección correcta. Te va a decir hacia dónde va a ir y cuál es la decisión que tú tienes que tomar. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí Jesús es que nosotros debemos de comenzar a vivir a la manera de Cristo. Cargar con el yugo de Jesús, con su yugo, es vivir a la manera de Cristo. Y yo no sé ustedes, pero yo encuentro descanso en vivir a la manera de Cristo. Siempre hay que preguntarnos: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús si recibe una mala noticia? ¿Qué haría Jesús cuando hay escasez? Y si tú te vas a la palabra, Jesús siempre supo cómo responder. Jesús siempre supo cómo actuar. Te pongo un ejemplo. El día que tenía que alimentar a 5,000 personas. El día que tenía que alimentar a 5,000 personas y solamente tenía 5 panes y 2 peces. Y de casualidad, porque andaba un niño ahí que tenía 5 panes y 2 peces. O sea, ni siquiera lo tenía preparado. Nosotros nos estresamos porque ya en la quincena andamos ahí. Nosotros nos estresamos porque no nos alcanza para el súper. ¿Y qué pasa en esas ocasiones? La forma en la que nosotros reaccionamos cuando hay una escasez, a veces es de queja, a veces es de angustia, a veces es de desesperación. Y a veces en esos momentos tomamos decisiones cruciales que nos llevan a consecuencias difíciles. ¿Pero qué hizo Jesús? Tranquilos. Jesús le dijo a sus discípulos estaban bien desesperados. No, hombre, es que ya fui al H-E-B y no hay desabasto, y ya fui al mercado de abastos y está bien caro la cebolla. O sea, todos estaban bien angustiados, pero Jesús dijo: hey, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Y el niño: no, pues yo tengo 5 panes y 2 peces. Con eso la armamos. Imagínese, hermana, que su esposo al final de la quincena le dice: ¿cuánto tenemos? 50 pesos. No, hombre, con eso compramos la despensa. No, hombre, lo mandas por un tubo, ¿verdad? Lo mandas a vender ropa o lo que sea, ¿verdad? Pero ¿y qué hizo Jesús? Dios, yo sé que tú vas a multiplicar. Y con 5 panes y 2 peces Él alimentó a 5,000 personas. No sé tú, pero yo encuentro descanso en vivir de esa manera como Cristo lo hizo. En decir: Dios, probablemente puede haber un poco de escasez, y claro, yo voy a hacer mi parte, tampoco voy a andar de flojo, ¿verdad? También me voy a poner a trabajar y hacer lo que tengo que hacer. Pero si yo ya hice mi parte y aún así hubiera escasez, yo puedo decirle a Dios: Dios, yo sé que tú me vas a proveer, yo sé que tú me vas a multiplicar. Y eso trae descanso
a tu alma, trae descanso a tu espíritu. Otro ejemplo de Jesús. ¿Qué pasó el día que él estaba a punto de ser arrestado? Estaba a punto de ser arrestado. Iban los soldados romanos a arrestarlo. Y en ese momento salió el bendito Pedro, ¿verdad? Y le cortó la oreja. Yo me imagino que cuando le estaba cortando la oreja estaba la canción de Pedro, Pedro, Pedro. O sea, cosas así, ¿verdad? Y Pedro le cortó la oreja. Si hubiéramos estado en esa situación, para empezar, nos hubiéramos escondido para que no nos arrestaran, ¿verdad? Jesús no huyó, él se quedó ahí. Se quedó tranquilo. Y no solo eso, sino que al momento en el que le cortó la oreja, tal vez muchos de nosotros hubiéramos dicho, no, pues de aquí somos, ¿verdad? Vámonos, húyele. Pero él no hizo eso. Sanó al soldado que lo iba a arrestar. Lo sanó. Y estoy seguro que esa forma de actuar no vengativa trae descanso a nuestra alma. Hermanos, muchas veces nosotros queremos vengarnos con nuestras propias fuerzas de aquellas personas que nos hicieron daño, pero eso solamente va a traer cansancio a tu alma. No te va a llevar a que tú disfrutes de la plenitud de la voluntad de Dios. Así que yo quiero invitarlos a que siempre, en todo momento en donde tú tengas alguna decisión que tomar o tengas que actuar de cierta manera, siempre pregúntate, ¿cómo lo haría Jesús? Y si la respuesta la encuentras en la palabra de Dios, créeme que eso va a traer un descanso a tu alma. Y lo tercero que nos dice Mateo, donde podemos o que debemos de hacer para encontrar descanso en nuestra alma, lo primero es que vayamos a Jesús. Lo segundo es que carguemos con su yugo. Pero después en el versículo continúa diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Bueno, en la versión que les puse dice apacible, creo, pero en la versión original o en la mayoría de las versiones utiliza la palabra manso y humildes. Debemos de ser mansos y humildes, no mensos, mansos. Debemos de ser mansos. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es guardar la cordura a pesar de las circunstancias. La mansedumbre es saber cómo reaccionar cuando algo malo sucede en nuestras vidas. Como decía ahorita, muchas veces nosotros reaccionamos de una forma muy impulsiva, pero tenemos que aprender de Jesús que Él fue manso. Imagínate el momento en el que Jesús supo que uno de sus discípulos, de las personas más cercanas, lo iba a traicionar. Imagínense lo difícil que ha de haber sido para Jesús escuchar que uno de sus más cercanos lo iba a traicionar, que sabía que uno de los más cercanos lo iba a traicionar. ¿Te imaginas lo que emocionalmente hubiera provocado si nosotros estuviéramos en su lugar? Hubiéramos reaccionado de una forma muy distinta, porque no hemos aprendido a tener esa mansedumbre, a ser apacibles, a estar tranquilos, a no reaccionar de una forma equivocada. Por ejemplo, hoy que son las elecciones, hermanos, si no queda el candidato por el que tú votaste, tranquilo. Y voy a andar viendo sus redes sociales porque algunos luego leo, pero tranquilo, no tienes que reaccionar mal. Sabes, es triste, pero es triste que lo veamos de esa forma, pero sabemos que estamos en un país donde todo puede pasar, ¿no? Y mucha gente puede reaccionar de una forma muy violenta. Como cristianos, nosotros tenemos que ser mansos, tranquilos, exigir lo justo, estoy de acuerdo con eso, pero siempre con mansedumbre, siempre cuidando de no ser soberbios. ¿Y esto cómo trae descanso a nuestra alma? Trae descanso a nuestra alma porque no hay una preocupación por las consecuencias que nuestras reacciones puedan tener. Muchas veces las consecuencias más graves que vivimos o que sufrimos vienen de reacciones ante diferentes circunstancias. Muchas de las cosas de las cuales más nos arrepentimos es de nuestras reacciones.
Probablemente lo que hiciste no es algo tan grave, pero solo con tu reacción te sientes mal, te sientes cargado, porque sabes que la regaste. ¿No se les ha pasado también que, sobre todo los que son papás, que llegan sus hijos y les dicen: papá, dame 20 pesos para algo, y tu reacción fue mala? Estabas estresado, a lo mejor estás en un tema económico difícil, tu trabajo no te está yendo bien, y solamente con tu reacción le pudiste lastimar el corazón a tu hijo. Porque las consecuencias de nuestras reacciones pueden ser más trascendentales. Pero Jesús nos dice: aprendan de mí a ser mansos. Pero no solamente mansos, a ser humildes. La humildad trae descanso a nuestra alma, porque el orgullo provoca cansancio. Siempre que hay orgullo en nuestro corazón, nuestra alma termina cansada, termina agotada. Una persona orgullosa es una persona que terminará cansada, que el orgullo causa eso. Y ojo con esto: la mansedumbre te hace descansar de la soberbia, y la humildad te hace descansar del orgullo. Por eso Jesús nos dice: aprendan de mí a ser mansos y humildes. Y termina el versículo diciendo: para que puedan encontrar descanso para sus almas. Ahora, aquí hay algo sumamente interesante. Si nos vamos al original, en la palabra descanso se utiliza la palabra en griego anapauo o anapauis. Suena como un bebé tratando de hablarle a alguien que se llama Ana Paulina, ¿verdad? Tengo una prima que se llama Ana Paulina y así le dicen Paui y cosas así. Perdóname, se me fue la onda, pero el punto es que está esta palabra, ¿no? Anapauo o anapauis. Y es una palabra muy anapausis mejor. Es una palabra que es interesante, porque si bien podemos encontrar la palabra descanso en nuestro idioma en diferentes partes de la Biblia, pero esta palabra en griego solamente aparece 5 veces en la palabra de Dios. O sea, es algo muy específico. O sea, está hablando de un descanso muy específico, no de un descanso cualquiera. Y su significado va más allá de solo descansar. Su definición literal es reposar, es refrescarse. Ese es su significado literal. Pero también, dentro de la conjugación de sus definiciones, utiliza la palabra permanecer. O sea, descansas mientras permaneces, mientras continúas. Y una definición que podemos darle a esta palabra es que anapauo o anapausis es el descanso interno mientras hago lo que tengo que hacer. Es el descanso de mi alma y de mi espíritu mientras hago lo que tengo que hacer. Lo que aquí nos está mencionando Mateo es que nosotros en ningún momento debemos de descansar de nuestro propósito. Debemos de descansar de lo que a Él nos llamó. Debemos de descansar de nuestra tarea, de nuestra responsabilidad. El problema es que nosotros queremos descansar alejándonos de esa responsabilidad, alejándonos de ese propósito. Pero Jesús no nos está invitando a eso. Él nos dice que nosotros debemos de descansar en el propósito, en el llamado, mientras haces lo que tengas que hacer. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que tengas dificultades con tus hijos no significa que tengas que dejar de ser padre de esos hijos. Tú vas a seguir siendo padre de esos hijos. Te va a seguir doliendo lo que tus hijos hagan mal. Pero el descanso que Jesús te ofrece es decir: vas a seguir siendo su padre, te va a seguir doliendo, pero yo estoy contigo. Yo voy a acompañarte en todo momento, yo te voy a levantar. A lo mejor en algo que Dios te llamó, a lo mejor Dios te llamó a predicarle a tus vecinos,
a tener una célula en tu casa, a ser líder de un grupo conexión. A lo mejor Dios te llamó a compartirles a los de tu trabajo, a los de tu negocio, y no ves cambios, no ves esos cambios sustanciales que quieres ver para animarte a seguir. Lo que Jesús te está diciendo es: hey, no tienes que cerrar tu célula, no tienes que cerrar ese grupo de oración, no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, porque el descanso que yo te doy es mientras tú sigues cumpliendo ese propósito que yo tengo para ti. Esto a nosotros nos tiene que dar una perspectiva diferente de cómo encontrar descanso en Dios. Porque lo que muchos hacemos es alejarnos de Dios. Lo que muchos hacemos es alejarnos de lo que puede provocar ese cansancio. Yo les abro mi corazón. Yo soy hijo de pastor, y como familia pastoral estamos expuestos a demasiadas críticas, a demasiadas burlas, incluso a personas que han hablado mal de nosotros. Y en algún momento eso a mí me afectaba, porque yo decía: es que no está padre, no está chido que digan cosas así de tu familia, que digan que te robas el dinero de la gente, que digan que nada más estamos interesados en el dinero. Esas cosas cansan. Y en algún momento, a lo mejor parte de que yo no quería ser pastor en su momento era por eso. Yo no quería soportar todas estas cosas. Pero es que justo lo que nosotros decidimos como familia es descansar en Dios. Y si alguien va a hablar de nosotros, lo mejor que podemos hacer nosotros, en lugar de contestarle, aunque ganas no nos faltan, decirle a Dios: Dios, tú conoces nuestro corazón, tú sabes por qué hacemos las cosas. Mientras tú sepas nuestra verdadera intención, no importa lo que los demás digan y opinen de nosotros. Y eso lo puedes aplicar en tu vida. Eso lo puedes aplicar en tu negocio, en lo que estés pasando, en el problema que estés pasando. Tú puedes encontrar descanso en Dios sin necesidad de detener lo que Él está haciendo en tu vida. Un error que podemos cometer nosotros es decir: yo dejo el llamado para que ya nadie me diga nada. Es un error, porque yo tengo la oportunidad de continuar haciendo lo que Dios me llamó, porque en Él yo encuentro descanso. Yo quiero invitarte a que tú, a partir del día de hoy, puedas buscar el descanso en el lugar correcto, que es yendo a Jesús. Pero también que puedas unirte al yugo de Jesús, porque Jesús quiere cargar ese problema contigo. O sea, Jesús no está arriba diciéndote: ay, sí, mira cómo sufre con su enfermedad. Jesús no está así. Jesús está dispuesto a echarse al hombro junto contigo con esa enfermedad, esa situación difícil que tú estás viviendo. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es que en nuestra alma nosotros cambiemos y seamos más mansos y humildes. Se vale sentirse cansados, se vale querer tirar la toalla, se vale ya no querer continuar, se vale sentirse así, se vale, o sea, es parte de tu humanidad. Pero lo que no se vale, o lo que no es válido, es detener el propósito, porque eso es lo que va a prevalecer. Y solo en Jesús vamos a poder encontrar la fuerza y la confianza suficiente para continuar con lo que Él nos llamó. Amén. Ahora yo quiero, denle gloria a Dios.